¿Antigabrielismo? Ese fue el término que usó el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, para referirse a la actitud de la oposición. Lo que no sabía es que con esto dejaba en evidencia una nueva fractura política y generacional al interior del gobierno con el socialismo democrático. Porque, ¿qué respondió Toá? Que no quería hablar del tema porque le daba cringe. Bueno, en sus palabras, le daba un poco de vergüenza, ¿no? Pero, además, hay quienes se preguntan, ¿anti qué? ¿Es anti oponerse a la agenda del presidente Boric realmente? Porque una cosa es oponerse a los proyectos y otra muy distinta es intentar destituir a un presidente. Y recordemos cuántas acusaciones constitucionales presentaron contra el expresidente Piñera. ¿Eso se calificaría como un antisebastianismo bajo esta lógica? Ahora, esto que molestó a algunos por el fondo, a otros le molestó por la forma, ya que la palabra antigabrielismo resulta ser innecesariamente personalista. ¿Es antigabrielismo y no borichismo o antipresidencialismo, por ejemplo? Y más importante aún, ¿a Gabriel estará complicado por esto a puertas de la cuenta pública? Bien, ahí dejamos planteada la pregunta, entonces, antigabrielismo. Es muy personalista el término, se equivocó el diputado Ibáñez, y qué mejor que aquí quiero detenerme en ustedes dos, porque ustedes representan las dos almas del gobierno, efectivamente. Convergencia Social, bueno, y tu partido PPD, justamente de la ministra Carolina Toá. Tomás, si quieres, comienza tú. ¿Te da vergüenza este término que ocupó el diputado Ibáñez, como dijo Carolina Toá? ¿Qué te pasa con esta declaración? Sí, yo no sé si es que es vergüenza, pero sí es un impasse bastante incómodo y creo que debería pasar. Habla de torpeza e inexperiencia política. Cada vez que Ibáñez, Winter, Latorre hablan, o casi siempre tienen que salir a tener que explicar lo que quisieron decir, yo le diría mejor al Frente Amplio que tienen representantes mujeres que lo hacen mucho mejor, que en verdad deberían aprender más los hombres del Frente Amplio, y creo que también da cuenta de la falta de educación política, de la falta de formación de cuadro que el Frente Amplio carece. Frente Amplio. Sí, me parece muy complejo lo que plantea. Tengo que decirlo. Hombre de Frente Amplio, ¿cómo corresponde a esa crítica? No es por eso, me parece complejo porque nos está anulando a un sector importante de la política de hoy día, un sector que rompe, ¿cierto?, el 2016-2017 con la elección de Beatriz Sánchez, en ese momento la elección presidencial, que casi pasamos segunda vuelta con un 20%, que logramos imponernos al socialismo democrático en las elecciones del 2021, en la presidencial, que llegamos al gobierno. Entonces, me parece complejo plantearlo en ese escenario. Yo aquí creo que hay una cuestión de fondo. Y la cuestión... ¿Pero se equivocó Ibáñez o no? Aquí voy. La cuestión, conceptos más o conceptos menos, la cuestión de fondo es cómo es hoy día la oposición. ¿Es una oposición constructiva o es una oposición obstructiva? Ya, pero antes de eso, el término de yo creo que ahí podemos ser laxos, puede ser más o menos término, insisto. Puede estar una determinación o no. No sé, yo no voy a opinar sobre la palabra particular. Ahora, creo que efectivamente lo segundo que tú planteabas en la presentación... Tema de fondo, dices tú. Sí, pero antes, claro, lo lleva a un personalismo particular, y yo creo que los proyectos colectivos, creo que el Frente Amplio quiere los proyectos colectivos, por lo tanto creo que ahí sí hay un punto. Ya. Pero en el fondo la cuestión es si la oposición es constructiva o no. Y ahí yo creo que la respuesta es muy clara. ¿Es constructivo? No, por cierto que no. La oposición se ha opuesto a grandes reformas que le mejoran la calidad de vida a los chilenos. Pero porque son lo que ha hecho la oposición... Las declaraciones que da porque son terribles. El presidente de Convergencia, ¿es constructivo o no es constructivo lo que él dice? Lo que dice de fondo el presidente es que la oposición se ha opuesto a los cambios que le mejoran la calidad de vida a las personas. Voy con ejemplo. La reforma de pensiones. Nosotros estábamos en un 6-0, ustedes están en un 0-6, hay un 3-3. Hoy día la oposición no está con eso. Pero Ministerio de Seguridad se han opuesto a la mayoría de artículos que va en el Ministerio de Seguridad. Por ejemplo, el tema de seguridad municipal. También se puso la mayoría de artículos de esa ley. Por lo tanto, hoy día la importancia está en mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, el tema de pensiones, que sea hoy día y no sean 25 años más. Listo. ¿Cómo responde la derecha aquí? Mañana tenemos reforma de pensiones. Aprueba un 3-3. No. Entonces, 3% capitalización individual, si es que tú lo que estás diciendo, y aumentemos la PGU de 250.000 pesos. Pero es que eso lo ha dicho. Parche, eso lo ha dicho la oposición desde el día 1. No, eso son lo que pasa es que no es solución parche. Lo que pasa es que ustedes están obsesionados con la idea de que cierta parte de la pensión de los trabajadores vaya a un fondo de reparto. Eso es lo que ustedes quieren. Y si ustedes avanzan un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, es un avance. Porque en el fondo, recordemos lo que dice el programa de Gabriel Boric, ya que tenemos la cuenta pública. Eliminar las AFP. En la Convención Constitucional lo escribieron.
Ahí querían estatizar los fondos de pensión. La gente les dijo que no. La gente se manifestó y que dice, quiero que la plata sea mía a mi cuenta. Nosotros sabemos que hoy día tenemos un problema con las pensiones, absolutamente. Y estamos disponibles a mejorarlo, por supuesto, a través de la PGU, 250.000 pesos de PGU y 3% de capitalización. Pero es que eso no es una Eso solución. ustedes. Eso no es una No, solución pero de fondo. eso es mejorar las pensiones mañana. Acá hay un Lo que pasa es que ustedes no están... que son la AFP. Pero, Matías, ¿Cuál es la reforma de fondo? en eso es mejorar las pensiones mañana. Y la oposición Con es que soluciones parche. estamos... No, Sí. aumentar la PGU. Estamos hablando del 250. componente de No me solidaridad parece. que no quieren A tenerlo, tra- no quieren tenerlo a través de en la el sistema PGU. Si lo que pasa hoy es día- que... el sistema previsional, pero ¿por qué no ese componente, por qué el componente de solidaridad pudo ser para poder salvar a las ISAPRES? Que igualar el costo de pago de las ISAPRES, tanto para hombres como para mujeres, que es para cuánto, más o menos 3 millones de personas versus el 80 y tanto por ciento de usuarios que están en FONASA. ¿Por qué ese componente de solidaridad entonces no lo pensamos también para el sistema previsional? Pero sí, a través del gasto general. Ahora, Pero un Más punto. allá del sistema previsional, no. Acá el tema de fondo es si es cuestionable que la oposición, en el fondo, se oponga a los proyectos del gobierno o no. Si es, El eso gobierno- es es que la anticapitalista, oposición- hacer la anticapitalismo. Yo quiero tomar la palabra. Lo que pasa, acá tenemos, ¿sabes cuál es el principal problema, me parece a mí? Que existen ciertos consensos en la sociedad chilena que el gobierno, es decir, el Partido Comunista y el Frente Amplio no están dispuestos a aceptar. Como por ejemplo, uno, que las personas, los chilenos en general, existe consenso en que mantengamos la propiedad sobre las cuentas de capitalización individual de los trabajadores. ¿Quién se opone? El oficialismo. A pesar de los consensos que existen en Chile respecto a esta materia, refrendados y reconfirmados a través del fracasado proceso constituyente del 4 de septiembre del 2022. Déjame terminar. Segundo, en materia de salud. Oye, en Chile existe consenso respecto del carácter mixto de nuestro sistema de salud. Eso es lo que prefieren las personas y perfeccionarlo mejorará sustantivamente la calidad de la salud en Chile. Pero ¿quién se opone? El oficialismo, lamentablemente. Eso en relación a exclusivamente el sistema de pensiones y lo que estábamos hablando. Pero me quiero referir al antigabrielismo. Oye, si me lo permiten. Súmale que nos den las gracias por el factor legislativo. Si todos los proyectos en materia de seguridad, la inmensa mayoría son proyectos que nosotros hemos impulsado como oposición Ya, y que ustedes rechazaron pero como... eso Pongamos el tema de antigabrielismo rápidamente y vamos a cambiar de tema. Si quieren, yo voy con antigabrielismo. Bueno, a mí, al igual que yo comparto lo de la administradora, a mí igual me da vergüenza hablar del antigabrielismo. Esa es la verdad. Primero porque supone dos cosas fundamentalmente. La primera de ellas es que el presidente Boric tendría eventualmente una ideología de márgenes y contornos definidos, cuestión que no es así, es una amalgama. Yo creo que está muy bien utilizado el travestismo político para definir sus cambios sustantivos y sus volteretas de opinión que al final uno no sabe qué es lo que piensa. Y segundo, supone reconocer alguna especie de liderazgo por parte del presidente Boric, que a mi juicio, Maida, no a mi juicio, en realidad el propio presidente Boric lo ha reconocido. Él no ejerce cargo, sino que lo habita. Y por lo tanto, la verdad es que a mí me da un poco de vergüenza hablar de antigabrielismo por esa razón, pero a mí me parece que además se constata aquí el fracaso de un intento de sobrevivir la Boric manía. ¿Se acuerdan cuando el presidente de la República llegó a la presidencia y estaba en esta moneda chica y a los electores, incluso los periodistas, daba un poco de vergüenza verlos en ese lugar, ¿cierto? Porque esta Boric manía era una cuestión que arrasaba con todo, digamos, y claro, y es un intento fracasado, y es tan fracasado el intento por retomar y revivir la Boric manía, que incluso el propio oficialismo le dio vergüenza y no está dispuesto a sostener este famoso antigabrielismo. Yo creo que esa es una prueba fehaciente. Matías, muy rápido breve. y cerramos. Aquí el problema es que la derecha no entendió que perdió una elección. Perdió el candidato a la UDI, Joaquín Lavín, en primaria. Perdió el candidato Sichel en primera vuelta. Y perdió José Antonio Cast, Y perdió Jadwe. entre otros, pero estoy hablando de la derecha. Perdieron los tres candidatos de la derecha, perdieron. Y se impuso mediante la votación popular. La gente fue a las urnas a votar por el presidente Boric y su programa de transformaciones. Hoy día ese programa está ajustado a la realidad de Chile. Y la derecha se ha opuesto a los cambios fundamentales que le mejoran la calidad de vida a las personas. Eso es. Ok, tenemos que cerrar el tema.